Los primeros fines de semana son súper importantes para todas las películas que entran en cartelera porque ahí se define si siguen o si fue su primer fin de semana y entonces adiós. Y pues con Ingrid Bringas, la magia de las redes, la poesía, la escritura, lo joven, lo lesbiana, lo mexicana, los gatos. Y de repente llega un documental que anuncia una distribuidora nueva, mexicana, que se está aventando con todo. Anuncia que va a traer a México un documental de una escritora muy importante, de una escritora poco valorada, poco conocida, quizás como escritora tal vez la conozca mucha gente por los guiones o de sus películas los guiones que se han hecho, los libros que se han hecho guiones para hacerse películas, que es para Loving Highsmith, un documental de una documentalista, habría que decirlo, que ya ha hecho varios documentales, que es Eva Vitija. Y pues nada, este es su primer fin de semana, este viernes está en varios cines, en varias ciudades, un documental. Y pues nada, la invitación es que vayan a verlo, lo disfruten, pero para que nos cuenten más de qué va, quién es, qué vio, porque ya lo vio, por qué es importante el documental, por qué es importante esta escritora, le dije a otra escritora mexicana, poeta también, que me ayudara y me brindara el auxilio de decirme su comentario de este documental. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Qué padre verte nuevamente, aunque sea por aquí, otro ratito. Sí, cuéntamelo todo. Fíjate que yo vi el documental a inicios de este año, lo vi online. Desafortunadamente la liga ya la tiraron, ¿no? Pero lo que más me apasiona yo como seguidora y fiel fan de Patricia Highsmith, ¿no? Es que por fin se le esté dando esa importancia, ese rescate de la obra y de la vida de Pat, ¿no? Que a mí me parece maravillosa y además es muy enigmática en todos los sentidos. Entonces ya lo van a descubrir en el documental. Es un documental no muy largo, es alrededor de 1 hora 20, 1 hora y media. Y es un documental que se estrenó el año pasado. Entonces a mí lo que más me llama la atención es que, bueno, ahorita está teniendo como ese boom acerca de su vida, del retrato desde su familia y desde la documentalista que empieza a recoger todos estos pedacitos de historias, porque en realidad había como muy poca historia de ella, de su vida personal. O sea, lo que sabemos de Patricia Highsmith como una escritora del suspense, del noir, de historias de crimen, y tenemos como esa imagen o esa fantasía alrededor de la personalidad de Patricia Highsmith, ¿no? Que me parece también maravilloso y muy interesante, pero que detrás de ese retrato de esa mujer que escribe suspense, que escribe de crímenes, hay una romántica empedernida, totalmente, que también lo van a notar en el documental, ¿no? Y bueno, esto viene acaso también, inclusive de los relatos que es del año pasado, también publica Anagrama, que son todas las cartas y los diarios que Patricia Highsmith escribió desde 1941 hasta su muerte, que es 1995, ¿no? Y además es todo este reflejo de una mujer que de inicio fue una mujer muy inteligente porque sabía muchos idiomas, le gustaba viajar, le gustaba enamorarse, le gustaban los gatos, que inclusive llegó a tener mascotas muy exóticas como son los caracoles en los últimos años de su vida, y que también termina siendo una mujer muy huraña en los últimos años de su vida, ¿no? En Zurich, que son ¿no? O sea, si tú te metes al internet y no sabes si quieres saber, pues te dicen casi misógina, y entonces dices, ¿no? Y los gatos y sus frases, y bueno, si le rascas muchas declaraciones o mucha gente dice, ¿qué es eso, no? Es entre huraña, digamos que huraña es lo menos que le dicen, hasta francamente misógina, misántropa. Claro, sí, y dentro de toda esa imagen que se ha creado alrededor de ella, de ser esta mujer solitaria, de esta imagen
de la escritora que está alejada de los focos de la farándula, que inclusive también no quiere salir como mucho a la luz después de que vende su guión a Hitchcock, ¿no? Entonces como que ella trata de apartarse de todo eso, pero hay una parte, y no quiero espolear mucho del documental, que precisamente Highsmith dice eso: a través de la escritura vivo yo una vida que no puedo vivir, ¿no? Que me parece como muy, muy interesante. Pero además podemos ver y se van a dar cuenta de los relatos de algunas amantes que siguen vivas, que inclusive dan ahí sus testimonios, son 2 o 3 de ellas, de cómo fueron sus relaciones, que era además una persona muy romántica, también una persona que siempre estaba como en ese rollo de estar siempre enamorada y a veces estar decepcionada del amor, y como buscar como ese tipo de contacto, y que también era el contacto familiar que ella siempre buscaba, o sea, el modo de agradarle a las amantes, pero también el modo de agradarle a su propia madre, ¿no? Más allá de la escritura, sino también desde el personaje y de la personalidad que ella encarnaba, porque además fue una escritora que creció en Fort Worth, Texas, y toda su vida se rodea alrededor de estos paisajes, ¿no? De Texas, de sus viajes a Nueva York, de sus viajes a Europa, de las traducciones que inclusive ella hacía. Pero aquí lo más importante que también es el rescate de una escritora que por muchos años, al igual que muchas otras escritoras que pertenecen a la comunidad LGBT, no se ha querido nombrar como lesbiana, ¿no? Aunque sabes en todas sus letras, claro, que Patricia Highsmith era lesbiana, pero no querían tocar como ese punto. Inclusive en el documental lo van a ver, que hay una entrevista que le hacen a sus familiares o unos primos políticos que son como que todavía viven, y que dieron toda la información de fotografías, cartas que tenían ellos guardados, como que le dan un poquito de vuelta a ese tema, ¿no? De la sexualidad de Patricia Highsmith. Entonces ya lo van a ver ahí, como que no quieren tocar tanto ese punto, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy interesante, de que ahora es una escritora famosa después de su muerte y que se le está dando la importancia de su obra, pero hay como esa sombra todavía sobre su sexualidad. Pero ¿por qué acercarnos a la obra de Patricia Highsmith? ¿O por qué ver el documental de Patricia Highsmith? Bueno, en primera, porque Patricia Highsmith, dentro de la comunidad LGBT, o dentro de la literatura sáfica, como queramos verlo, nos ha dado una de las obras narrativas que en lo personal me parecen de las más bellas en la literatura contemporánea, que es Carol, ¿no? Que ya la conocemos, y que pues de inicio había mucho misterio alrededor de esa obra, pues porque ella la había publicado precisamente con un seudónimo, ¿no? Entonces, por miedo también a su madre del qué dirán, y entonces es toda una historia que retrata obviamente el enamoramiento de 2 mujeres, una casada y una chica que es aspirante a fotógrafa y que está próxima como a tener una relación ya de casarse con su novio, ¿no? Entonces como esta inmersión y todo eso, pero aquí lo más importante es que nos regala una historia de un final feliz, que en esa época, como podemos saber, claro, lo que eran los homosexuales estábamos destinados a tener historias siempre trágicas, ¿no? Sí. De manicomios, de suicidios, de asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, Patricia Highsmith nos regala esta historia maravillosa, que inclusive ahora en estos diarios y cuadernos que Anagrama publica el año pasado, también es todo una historia muy padre de cómo se crea este libro, de cómo se publica bajo un seudónimo, y que además también era dentro del círculo lésbico, ella sí era conocida como la escritora, la autora de Carol, ¿no? Y eso, cuando llegaba a los bares que ella frecuentaba, pues para las chicas era como pues la adoración, ¿no? Del momento. Wow. Y a partir de ahí también es importante saber que además de todas esas historias
que ha creado Patricia Highsmith, como Extraños en un tren, como Mr. Ripley, todas estas historias que Highsmith nos va presentando. Hay otro libro que es maravilloso y que es difícil de conseguir, que se llama Smallgy, que es un idilio de verano. También lo publicó Anagrama, lo pueden conseguir, pues yo creo que en Kindle. Yo lo leí por Amazon de forma electrónica, okay. Y es también un panorama, digamos, de los lugares o de los espacios de Zurich en los 90s, porque ella lo termina de escribir en el 94, Patricia muere en el 95, pero es todo este panorama de los espacios gays en Zurich, ¿no? Wow. Y todo ronda a partir del asesinato del amante de uno de los chicos. Entonces es un libro que le recomiendo mucho. Uy, suena... Y es un libro que también no se ha explorado, ¿no? Entonces no se ha explorado y no se ha dado a conocer. Y que estos dos libros forman parte de una literatura LGBT contemporánea que es como también un parteaguas, ¿no? Claro, muy cercano, porque, ¿no? Digo, sí, lejano sí. Ya quizás al 94, pero la verdad es que está aquí a la vuelta. Claro, exactamente. Y que además, lo más interesante, como te comentaba al principio, es el rescate de la obra de ella, ¿no? Entonces, a partir de hecho, yo creo que el boom de Patricia Highsmith surge a partir del éxito que tiene Carol en el 2015 y de toda esta historia maravillosa que Todd Haynes retrata ahora sí en este largometraje y que tiene un éxito... Que se pudo saber que lo había escrito ella, que ella dijo que lo había escrito, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, a partir de este éxito se crea ya, pues se hacen más publicaciones de su obra. Sale unos años después, que fue el año pasado, estos diarios y cuadernos de Patricia Highsmith, que es un libro maravilloso de unas 1300 páginas, que de hecho por aquí yo lo tengo, que todavía no me lo termino. A alguien le gusta, Patricia. Por eso era importante para mí platicar contigo, Ingrid. Y lo recomiendo mucho porque además en cada uno de sus diarios que ella retrata todas esas peripecias que ella tiene y de sus amantes y de sus relaciones con los libros, de lo difícil que a veces es escribir, de su relación con los amigos, de su relación con su propia madre, de sus viajes, e inclusive de sus últimos días. Inclusive es todo ese panorama que inclusive es unos diarios muy, muy interesantes, porque empieza desde que ella es muy joven, o sea, 18, 19 años, hasta los últimos días de su vida, ¿no? Y cómo cambia esa mentalidad de Highsmith, de ser esta chica súper extrovertida, romántica, empedernida, preocupada siempre por la escritura, porque siempre estaba pensando, pero también esos mismos demonios de la homosexualidad en esos años, ¿no? De sentirse culpable, de inclusive no sentirse ella misma en su propio cuerpo. Entonces son como pasajes muy muy interesantes de estos diarios y que también están reflejados en el documental y que me parece muy puntuales que los hayan retratado y que sobre todo se hayan dado la oportunidad de presentarnos 1 hora y media, que inclusive pareciera corto de todo lo rico que hay en la obra de Patricia, ¿no? No, y además, perdón, la apuesta que le hace la distribuidora del documental, porque sí está en Ciudad de México, pero además en Jalisco, en Estado de México, en Baja California Sur, en Baja California, en Chiapas, en Colima, en Morelos, en Sonora y en Yucatán. No es común que un documental tenga esta distribución, y eso es la primera semana, ¿no? Por eso también era importante platicarlo contigo, Ingrid, con todo esto que ya nos ilustras, para que la gente se anime más, ¿no? Porque además es una mujer lesbiana que escribía historias con múltiples aristas, pero que según yo, o al menos en lo más comercial, digamos, en lo que se ha leído más, habla desde ella, desde su amor hacia las mujeres, pero también ahora con lo que me estás contando de Carol, de esta vida de asesinatos de hombres gays, de vida LGBT, como LGBT, pues incluso en el talentoso Mr. Ripley, no vamos a spoilear nada, la historia, ahí como este hombre, pues de plano tiene una relación, se descubre, o por lo menos bisexual, ¿no? Claro,
Sí, sí, sí. Entonces, siempre hay unos atisbos Sí. de esa quizás propia vida de Highsmith, que es lo que ella dice, o sea, es a través de la escritura o a través de los libros que yo escribo, hago una vida que no puedo vivir, ¿no? Entonces, quizás era ese bloqueo que ella tenía en ocasiones sobre su sexualidad misma, que podía plasmarla a través de la escritura, pero también, como yo decía, lo más interesante es que siempre tenía que haber esa chispa del crimen, del suspenso, de lo policíaco, que también Highsmith es así catalogada como la maestra del noir y de la novela policíaca, ¿no? De la gran literatura policíaca, que inclusive le dieron ese premio el gran premio de literatura policíaca a nivel internacional. Y que a mí me parece maravilloso, ¿no? Pero sobre todo el rescate de su obra, que como podemos ya darnos cuenta en algunas otras escritoras como Sor Juana, como Safo, pues a veces tienen que pasar siglos para que su obra sea rescatada y su obra sea proyectada, ¿no? En distintos espacios y en distintos géneros también, ¿no? La escritura, el cine, lo documental. Inclusive también en Amazon, yo el año pasado conseguí este libro que se llama Flung Out of Space. Es de narrativa gráfica y son las aventuras de Patricia Highsmith, ¿no? Son sus aventuras lésbicas, sus aventuras con su gato, que ella era súper fan de los gatos siameses. Y entonces lo pueden conseguir en Amazon. Es una narrativa gráfica como un cómic, padrísimo. Claro. Y que bueno, hacen esta oda las chicas escritoras y las dibujantes que crearon este librito. Son dibujantes, mujeres. Sí, así es, son mujeres todas las que crean este libro. ¿Sí? Las autoras se llaman Grace Ellis y Hannah Templer, que es la diseñadora y la que hace toda la narrativa, ¿no? La escritura, ¿no? De la narrativa gráfica. Wow. Y lo toman a partir de esta frase, ¿no? Del Flung Out of Space, que es una frase de Carol, que Carol Eyre le dice cuando está en la cama con Therese, y le dice que ella es un ángel caído del cielo, del espacio, ¿no? Entonces, de ahí toman ese título, lo plasman en este libro, que es un cómic muy bello para les que les guste los cómics. Se lo recomiendo mucho, lo encuentran en Amazon, y es un homenaje a Patricia Highsmith también de otra forma. Pero sí, les recomiendo mucho que vean el documental. Yo tengo ahora muchas ganas de verlo en la pantalla grande. Espero que en Monterrey lo tengamos pronto por aquí, en una cineteca o en algún espacio, porque siempre hay cosas que empiezas a encontrar cuando tienes una revisitación al documental, ¿no? Lo vuelves a ver y dices, bueno, ahora encontré este nuevo hallazgo y todo eso. Entonces, el escuchar la voz, los gestos, ¿no? Detalles que solo lo visual, luego dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y aunque es muy cliché, pues ciertamente, ¿no? Ciertamente esta novela gráfica que ahora nos invitas a leer, pues también, ¿no? Para mí era súper importante, y sobre todo para la gente que ve estos espacios, que lo hicieras así. Yo sabía que lo ibas a hacer así, no más allá de las letras, más allá de la escritora, siempre hay una persona, ¿no? Una persona que goza, que sufre, que siente, que ama, que es humana, y entonces tiene rechazos, filias, fobias, y pues nada, de verdad yo le doy las gracias a Artegios, la gente de Artegios, que es quien está lanzándose con esta aventura. Lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Han tenido varias presentaciones en donde han tenido también discusiones, y pues nada, que vayan. El primer fin de semana siempre es importante, por eso es importante tener esta charla contigo, Ingrid, y pues para que se enteren de más obras, de lo que ella escribe, de lo que ella comenta, de sus gatos y más. ¿Dónde te localizan a ti en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram, que es normalmente donde subo toda mi información de mi vida diaria y de la literatura, que es Ingrid-Bringas-M. Ahí me pueden encontrar, que es normalmente donde subo más contenido, digamos, ¿no? Pues ahí está esta invitación para que vayan a ver este documental, Loving Highsmith, descubriendo y disfrutando la vida de esta escritora norteamericana,
que tiene mucho que decirnos y que vamos a descubrirla mucho a través de este documental. Gracias, Ingrid, de verdad. No, gracias a ti, Gabriel, por permitirme platicar un poquito de este documental y de Patricia Highsmith. Y estoy así mordiéndome la lengua para no espolear cositas que vi del documental, pero qué mejor que la gente lo vea y que lo disfrute y que se acerque a la vida y a la obra de Patricia Highsmith, que ya hay en varias librerías de la Ciudad de México. Tienen ya varios ejemplares diversos de todos los libros que ella publicó, y sobre todo que Anagrama ha estado publicando en los últimos años. Sí, y además con esta enorme distribución que tiene Anagrama, pues evidentemente lo pueden conseguir en manera física y en manera electrónica. Claro. Ingrid, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Gabriel. Pues nos vemos prontito. Un abrazote. Que estés bien. Hasta luego. Buenas noches. Bye, buenas noches.